días. Les habla Carlos Francisco Molina del Pozo, catedrático de Derecho Administrativo y catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Presidente al mismo tiempo desde el año 93 del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración y el EPI. Les digo esto más que nada para encuadrar mi trabajo durante los últimos 40 años, que han sido absolutamente dedicados a la universidad y a estudiar el problema de la integración desde su perspectiva jurídica, tanto en la Unión Europea como en América Latina, a la que he tenido que visitar necesariamente por motivos de la presidencia del Instituto en infinidad de ocasiones a lo largo de estos últimos 40 años. Sin más, les quiero hablar esta mañana de las relaciones de la Unión Europea con lo que es Centroamérica y América del Sur. Y para empezar, les tengo que decir que en realidad las relaciones de la Unión Europea con América Latina empezaron pues muchísimos años hace, pues desde el principio de las comunidades europeas prácticamente, aunque realmente es a partir de 1986, fecha de la entrada de Portugal y de España en las comunidades europeas como miembros de pleno derecho, cuando se reactivan absolutamente estas relaciones y se ponen en marcha pues unas relaciones que hoy día podríamos decir que son relaciones estratégicas, son relaciones especiales las que se tienen con esta parte del mundo. En primer lugar, digo, la primera cuestión que yo quisiera ponerles de relieve es que, dada la intensidad con que se han producido estas relaciones entre la Unión Europea y América Latina en los últimos años, es a partir de 1999 cuando ya realmente se realzan estas relaciones, porque se celebra la primera de las cumbres bilaterales, la cumbre entre Unión Europea y América Latina, año 99. Es la cumbre de Río, que pasó a la historia por ser la primera cumbre que aglutinó a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y de los países de la entonces todavía Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Para hablar de estas relaciones hay que enmarcarlas en el ámbito de lo que es la política comercial, política exterior, política comercial común de la Unión Europea. Sin duda ninguna que para nosotros, dentro de la política, la tradicional política comercial común europea, se ha ido consiguiendo a lo largo de los años conforme se ha ido trazando el esquema de la integración económica en el seno de la Unión Europea. Qué duda cabe que la puesta en marcha, por fin, la llegada por fin al mercado común europeo, es decir, al mercado único europeo, que se produce a partir del año 1993, hace que la economía y el comercio entre los países de la Unión Europea se queda absolutamente blindado. Es libre, caen los obstáculos técnicos, jurídicos, fiscales a la libre circulación, no solo de personas, sino también de mercancías, de capitales, de servicios, y hay una apertura enorme dentro de lo que es el conjunto del territorio de la Unión Europea. Por el contrario, sucede algo absolutamente contrario respecto a terceros países. Las fronteras de la Unión Europea se establecen como fronteras comerciales, el pago de aranceles se exige a países terceros respecto a las mercaderías que vienen hasta el territorio de la Unión, y realmente se hace proteccionista, es un comercio proteccionista, porque ad intra es una cosa y ad extra es otra cosa. Esto es la realidad del mercado común europeo dentro de su política comercial. Pero la Unión Europea
al mismo tiempo que ha puesto en marcha ese mercado único europeo, muy proteccionista ad intra, como digo, está empezando a tener un abanico de relaciones con países terceros de todo el mundo, haciendo por grupos de zonas geográficas del mundo, y va acercando las posiciones a esas zonas. Los acuerdos con países y con grupos de países, podríamos poner por ejemplo los que se celebraron con los países ACP, África, Caribe, Pacífico. Son un grupo de países que empezaron con las convenciones de Lomé, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, Cotonú, que es la actualmente en vigor y que está siendo revisada en estos momentos para volver a firmarse una ampliación de más años. Bueno, pues son acuerdos con países y con grupos de países que, bueno, en este momento países ACP son 79 países los que están ahí, de África, Caribe y Pacífico. Está Cuba o está en República Dominicana, y también se firmaron acuerdos con países pues vecinos, lo que formó hace unos años la política de vecindad, que se llama, en donde se integran un montón de países mediterráneos, países de la África del Norte, países mediterráneos, como digo, y que bordean y son fronterizos a través del mar Mediterráneo con los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Todo eso son acuerdos que se establecen entre la Unión y grupos de países o países para tener un comercio, unas relaciones comerciales que afecten o que estén de alguna forma relacionadas con ese mercado único europeo que se dispone en Europa. ¿Y qué ocurre con los procesos de integración en América Latina? Los procesos de integración en América Latina son antiquísimos. Podríamos decir que algunos de ellos, como la Comunidad Andina de Naciones, datan de las épocas de fundación de las comunidades europeas. Fueron procesos que se iniciaron prácticamente a la vez, quizá el europeo 5 o 6 años antes, pero, o quizá menos, pero el proceso de la Comunidad Andina de Naciones arrancó también en los años 50 y ha seguido con sus altibajos, pero bueno, ahí está. Es el primero que hay que distinguir en orden a la antigüedad, Comunidad Andina de Naciones. En segundo lugar, hay que hablar del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, que agrupa a los países de América Central y con los que también hay una relación espléndida, después veremos, con la Unión. Y por último, el Mercosur, el Mercado Común del Sur, que no vamos ahora a entrar en lo que es o lo que significa, pero que tiende a conseguir un mercado común, pero no es un mercado común. Por tanto, es una unión aduanera imperfecta y por tanto no ha llegado siquiera a la fase de mercado común. Ya no hablamos de unión económica y monetaria, que sería lo equivalente a la situación en la que la Unión Europea se encuentra en este momento. Por tanto, hay esos tres grupos de países: la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Integración Centroamericano y el Mercosur. Aparte, el Caribe, que más tarde se va a integrar también, como hablaremos después. Los acuerdos que existen entre la Unión Europea y los países que forman parte de los distintos bloques en América Latina de integración, pues son acuerdos bilaterales y también multilaterales de la Unión y los distintos procesos de integración en América Latina. Si hablamos de los acuerdos bilaterales, pues desde el acuerdo de primera, segunda, tercera hasta quinta, sexta generación que se han llevado a cabo y que se han llevado a cabo con países como Chile o como México, o acuerdos de asociación como se han llevado a cabo pues con Brasil o con Cuba,
en cualquier caso son acuerdos que tienen la virtualidad de ir generando una importante y especial relación con esos países a nivel bilateral. Por ejemplo, con Chile hay un acuerdo, el último se ha revisado en el 2002, con México hay un acuerdo que también se revisó en el 2009, y bueno, hemos llegado a tener una relación estratégica especial con Brasil. Es uno de los países que está en este momento como país un poco de futuro en la relación comercial con la Unión Europea. Si hablamos de los acuerdos multilaterales, tenemos que hablar de las cumbres. Antes les he señalado que a partir de 1999 se celebra la primera cumbre euro-latinoamericana, ¿verdad?, en Río de Janeiro. Esta primera cumbre es una cumbre importantísima, histórica, acerca, como he dicho, a los dos orillas del Atlántico, las acerca enormemente y se crea un acuerdo de asociación, estratégica birregional, una asociación estratégica birregional que a través de esta celebración de cumbres de jefes de Estado y o de gobierno de los países de América Latina y de la Unión Europea se van a reunir cada 2 años, una vez en Europa y la siguiente en América Latina, y así van cambiando cada 2 años la sede de las cumbres. Estas cumbres, como digo, dan lugar a la Asociación Estratégica Birregional. Eso se acuerda en Río de Janeiro, en la primera cumbre del 99. Y en ese sentido hay que desbloquear un poco lo que son las relaciones con esos otros procesos de integración que me refería antes, la Comunidad Andina, Sistema de Integración Centroamericano o el Mercosur. Y en ese sentido, esos acuerdos birregionales y subregionales, pues hay que hablar de el primero que se pudo cerrar, que fue en el año 2012, entre la Unión Europea y el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. Un acuerdo de asociación. Otro acuerdo con los países de la Comunidad Andina de Naciones. En 2003 se llegó al acuerdo de diálogo político y cooperación. En el 2013 también se llegó a otro acuerdo comercial multilateral con Perú y con Colombia, países miembros de la Comunidad Andina. Y en tercer lugar, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se inició, se llegó al acuerdo marco interregional en el año 1995 y que hasta 2019 se ha estado negociando con algunos parones dentro de esos años, pero hasta 2019, el mes de junio del 2019, no se ha llegado al acuerdo sobre el capítulo comercial del acuerdo de asociación birregional que tratamos de poner en marcha. Si luego tuviera tiempo les contaría detalles y anécdotas de cómo se puso en marcha ese acuerdo en 1995, del que fui testigo en primera persona de la firma del acuerdo en la Casa de América en Madrid, y que posteriormente ha estado en negociación durante tantos años y con tantos altibajos en la negociación, debido a los intereses, lógicamente, por un lado de los agricultores franceses o de la política agrícola comunitaria capitaneada por Francia, y por otro lado por algunos productores competitivos, lógicamente, argentinos, de algunos productos agrícolas. Bueno, luego si tenemos tiempo hablamos de ello, pero voy a continuar ahora porque en la cumbre reciente de hace 4 o 5 años
celebrada en Bruselas en 2015, en la cumbre de Bruselas, se adoptó un acuerdo entre ya la Unión Europea y la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe. Y se llegó a poner en marcha una cosa que se llamó el Plan de Acción Unión Europea, CELAC, basado en las materias que se habían ido abordando a lo largo de las cumbres celebradas desde el 99 hasta el 2015 y que habían sido prioritarias en esas conversaciones bilaterales que habían ido celebrándose a lo largo de los años. Ese Plan de Acción Unión Europea CELAC tiene 10 ámbitos prioritarios para la asociación y la cooperación birregional. Esos 10 ámbitos prioritarios son los siguientes: ciencia, investigación, innovación y tecnología. Segundo, desarrollo sostenible y medio ambiente, cambio climático, diversidad biológica y energía. Tercero, integración regional e interconectividad para fomentar la integración y cohesión sociales. Cuarto, migración. Quinto, educación y empleo. Sexto, problema mundial de la droga. Séptimo, cuestiones de género. 8. Inversiones y espíritu empresarial para un desarrollo sostenible. 9. Educación superior. Y 10. Seguridad ciudadana. De todos estos aspectos podríamos hablar largo y tendido, pero no tenemos en este momento la ocasión. Simplemente que sepan ustedes que estos 10 puntos son los 10 ejes fundamentales sobre los cuales se va a apoyar toda la relación bilateral o birregional entre América Latina y Caribe ya incluido con la Unión Europea. Y por ir concluyendo, les haría mención de otro elemento que ha sido fundamental también en estas relaciones y que implica la reunión de representantes de la población, de la ciudadanía, es decir, de representantes de los parlamentos de los distintos países y de los grupos o parlamentos regionales o subregionales de los procesos de integración con el Parlamento Europeo. Me estoy refiriendo a que desde el año 1974 se iniciaron una serie de reuniones interparlamentarias a nivel de América Latina, de algunos países de América Latina y de las comunidades europeas, pero que a partir del año 2006 se van a ver institucionalizadas a través de lo que es la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat. Ese es el órgano, Eurolat, es el órgano parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional entre las dos regiones, América Latina y CELAC. Este órgano parlamentario tiene 150 miembros, 75 pertenecen al Parlamento Europeo, son 75 eurodiputados, y otros 75 provienen de los parlamentos subregionales de América Latina y Caribe: el Parlatino, el Parlandino, el Parlacén, el Parlasur, el Parlamento de México y también el Parlamento de Chile. En total forman, como digo, 150 representantes de la ciudadanía, de los pueblos de Europa y de América Latina y Caribe, que van a reunirse para tratar cuestiones que implican la puesta en marcha y el funcionamiento
de todo ese plan de acción que antes me refería, ese plan de acción que establece los 10 ámbitos prioritarios y sobre los cuales se está funcionando. En este momento yo les puedo decir que personalmente participo desde el primer momento, desde el minuto 1, en el grupo que se dedica al tema de la educación superior, y estamos tratando de acercar, de aproximar, de integrar los sistemas universitarios de Europa con los países de América Latina. Es muy difícil, es muy complicado, no se lo voy a negar a ustedes, pero se está haciendo un gran esfuerzo de aproximación para, iniciando con la cooperación, para poder llegar al establecimiento incluso de planes de estudio similares, de planes de estudio complementarios, de planes de estudio que de alguna forma puedan ser válidos o validados por una universidad o por otra en cualquiera de las dos partes de la relación de América Latina o de Europa. Y por terminar les contaré una anécdota que antes no me iba a dar tiempo, ahora supongo que estoy fuera de tiempo también, pero se la voy a contar y con ello termino. Yo recuerdo que fui testigo de la firma de aquel acuerdo que en el año 1995 se firmó, el acuerdo con los países del Mercosur, y recuerdo que fue con motivo de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europea, de un Consejo Europeo, que se celebró bajo la presidencia pro tempore de España de las comunidades europeas. Bueno, lo cierto es que uno de los puntos del orden del día de esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos, que se celebró en Madrid, diciembre de 1995, era la de firmar el acuerdo para empezar a negociar el acuerdo birregional al que antes yo me refería, entre el Mercosur y la Unión Europea. Después de la firma del acuerdo, yo personalmente salí para una reunión que teníamos posteriormente en el Hotel Palace de Madrid con los presidentes europeos que venían de haber estado firmando el acuerdo con el Mercosur. Y teníamos sobre la mesa un gran problema esa noche. Teníamos el problema de que al día siguiente, a la mañana siguiente, había que decidir qué países europeos entraban en el euro y cuáles no podían entrar en el euro porque no cumplían las condiciones. Esto que ahora parece una anécdota, que realmente lo es, en aquel momento era un problema enorme porque, claro, implicaba dejar a países de Europa fuera de la moneda única, sin entrar en la unión monetaria, y otros sí que podían estar porque sus circunstancias económicas se lo permitían. Y entonces había una lista de países que se llamaban países IN y otra lista de países que eran los países OUT. Pero recuerdo que el presidente del gobierno en ese momento en España, el señor Felipe González, pues le habló a su ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp, a ver si podían de alguna manera inventarse algo para que a la mañana siguiente no se hubiere de hablar de una lista de países out y otra de países in. Bueno, pues allí en el Hotel Palace, esa tarde-noche, un grupo de 4 personas, donde estaban el entonces comisario italiano de la Comisión Europea, el señor Ripa Di Meana,
estaba el ministro de Exteriores, Carlos Westendorf, en fin, y estaba un servidor de ustedes. Y estábamos charlando en un apartado, y allí a alguien se le ocurrió, no voy a decir a quién se le ocurrió, no fue a mí, pero a alguien se le ocurrió: ¿por qué no damos una lista de países in y la otra, en vez de ser países out, le llamamos países pre-in? De esa manera no va a haber ningún país que se quede marginado, que se sienta dolido, porque es países in, están ya perfectamente adecuados para entrar en la moneda única, y países pre-in, no fuera, sino pre-dentro. Y así se aprobó, fue una idea genial, todos nos encantó, llamamos rápidamente al presidente del gobierno para comunicárselo, se puso encantado, contentísimo de que pudiéramos, desde España como presidencia de pro tempore, pudiéramos aportar esa. Y así fue. A la mañana siguiente se aprobó la lista de países in y de países pre-in, no causando ningún malestar en ninguno de los países miembros de la Unión Europea. Bueno, esto se lo he contado simplemente para que quede en el broche final la idea de que en Europa las cosas se hacen así. No son tan formalistas como uno se imagina. La burocracia existe en Europa, pero al hablar de ideas comunes para hacer que todos se sientan integrados y bien, les aseguro que hay una apertura de cabezas enorme y que se piensa siempre en lo más interesante para toda la ciudadanía y para que todos estén de acuerdo. Eso es un valor que tiene Europa. Es un valor, el de sumar para integrar. Eso es algo que quizá en América Latina todavía no se ha terminado de profundizar en ello y de aceptar, pero es así. Vamos todos juntitos para llegar más lejitos. Muchas gracias y buenos días.